Propiedad Alex Aliaga Medina. Creación de la historia, Alex Aliaga Medina. Canal de YouTube, Alejandro Aliaga Medina. Introducción histórica. El topónimo de Castellví de Rosanes constituye un importante testimonio histórico y lingüístico. El nombre Castellví procede del latín castellu, betulu, castillo viejo, que evolucionó en época románica a Castellu Beclu y quedó fijado en una forma arcaica. Esto sugiere que el lugar ya contaba con una fortificación antigua, probablemente de origen romano, considerada vieja en la Edad Media. El segundo elemento del topónimo, Rosanes, aparece documentado en el siglo X como Rodanes y probablemente deriva del latín rota, que significa tierra roturada. Este término haría referencia a las primeras roturaciones agrícolas medievales anteriores a la primera mención escrita del lugar. El origen histórico del municipio se relaciona con el antiguo castillo de Castellví de Buixalleu, también llamado Castillo de San Jaume por la capilla cercana. Situado sobre un peñasco estratégico de 369 metros y accesible principalmente por el suroeste, fue, junto con Castellví de la Marca, uno de los centros de la baronía de Passanant, que incluía territorios como Abrera, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, Castellbisbal y Martorell. El castillo está documentado desde el año 1963, cuando aparece citado como límite del castillo de Masquefa. En el siglo XI la jurisdicción feudal pertenecía a Guillem Miquelons de Passanant, vinculado a la corte de los condes de Barcelona Ramon Borrell Cürster y Ermessenda de Carcassona. Posteriormente, la baronía pasó a la familia Montcada, tras el matrimonio de Guilleuma de Passanant con Guillem Ramon I de Montcada. Su hijo, Guillem de Montcada y de Passanant, murió en la conquista de Mallorca de 1229 y fue enterrado en el monasterio de Santes Creus. Más tarde, la baronía pasó a los condes de Foix y en 1397 fue incorporada a la corona. A pesar de prometerse que no sería enajenada, el rey Juan II de Aragón la cedió a Lluís de Juncosa y de Soler, pasando después a familias como los Fajardo, los duques de Montalto y los Álvarez de Toledo hasta la desaparición del sistema señorial. Mucho más tarde, en el siglo XX, se creó la Escuela Rosella en 1967 en el barrio de Sarriá. En 1987 fue trasladada al barrio de Rosanes, en Castellví, donde se encuentra la Casa de Miralles, edificio construido por la Fundación Rosella. Distribución del edificio: planta baja, patio central con fuente, lavandería, sala del piano, aulas, lavabos de las aulas. Sótano: 3 talleres, lavabos, un comedor-taller. Primera planta: despachos, antiguas habitaciones y comedor familiar, sala de monitores, sala audiovisual, antiguo comedor. Sala de ordenadores, 15 habitaciones dobles con 2 lavabos. Segunda planta, 10 habitaciones dobles. Exterior, huertos, jardineras, campo de fútbol y petanca. Los misterios de Rosella. Esta fue la casa de Castellví de Rosanes por dentro y las reformas que se realizaron en Rosella, junto con su historia y sus misterios del pasado. Se dice que los cuerpos de algunos fallecidos fueron trasladados al museo, pero muchos cuentan que el cadáver de Guillem aún recorre las paredes de lo que fue Castellví de Rosanes. En la actual aula de lectura, que siglos antes era la habitación del médico, ocurrieron hechos extraños. Un usuario que llegó a instalarse en la Fundación Privada Rosella afirmó que veía fantasmas por las escaleras de piedra, que según la tradición databan del año 828. Aunque no crujían, cerca de la puerta de la segunda planta había un acceso hacia la cámara de la iglesia y posibles tumbas. Nunca encontraron el cuerpo de Guillem, y por eso aquel chico abandonó el lugar pálido y asustado. Sus compañeros nunca volvieron a verlo. Con el tiempo, la iglesia parecía cada vez más oscura y tenebrosa. Algunos decían que no era un lugar apropiado para un espacio religioso debido a los fantasmas y a la extraña energía que se sentía allí. Se cuenta que, en el pasado, las 2 chimeneas se encendían por arte de magia. En la fundación no sabían qué ocurría, pero algunos creían que era Guillem, que aparecía por la noche mientras los chicos y chicas dormían en sus habitaciones. Cuando el espíritu despertaba, se encendían las lámparas antiguas de la escalera y de la entrada. Hablamos desde el miedo español, un terrar que cala hasta los huesos y nos persigue sin Sus padres fin. permanecían en el museo del pueblo, pero quien realmente se quedó en Castellví de Rosanes fue su hijo Guillem, que, según la leyenda, intenta perturbar las instalaciones para proteger su antigua casa. Durante años se escucharon ruidos provenientes de la iglesia, como sonidos de música. Nadie quería permanecer en la segunda planta,
donde había una puerta que conducía al antiguo sepulcro de la iglesia. Actualmente esa puerta permanece cerrada con candado. También surgió un oscuro misterio relacionado con antiguos túneles. En ellos, según algunos relatos, se encontraron restos de niños muertos durante la guerra, ocultos en conductos que conectaban con otras casas y edificios antiguos. Desde la fuente hasta la iglesia, muchos aseguraban sentir la presencia de espíritus, entre ellos los de los niños y el de Guillermo. Desde 1976 hasta la actualidad, muchos usuarios que vivieron en Rosella escucharon historias de supervivencia y misterio que otros no se atrevían a contar. Algunos decían que tras la muerte del dictador Francisco Franco, cuando comenzaba la etapa de Rosella, sucedieron fenómenos extraños, nevadas inesperadas y sucesos difíciles de explicar. La pregunta que muchos se hicieron fue siempre la misma: ¿cómo acabar con los fantasmas? Las tumbas bajo la iglesia parecían mantener viva la memoria de quienes habían vivido allí, y según la leyenda, el conde Guillermo, convertido en espíritu, sigue rondando Rosella y lo hará por siempre.